Salir del aire en 1, 2, 3, ya. Hola, muy buenos días para todos y muchas gracias a los que ya nos acompañan a través de la transmisión de este encuentro Cotelco. Hoy el encuentro está relacionado con el tema de costos y gastos, alternativas para mitigar el impacto. Nos acompañan como conferencistas los doctores Edgar Blanco y Pedro Ballén, quienes son expertos en la temática y quienes desde hace mucho tiempo trabajan en el sector hotelero y conocen esta temática de manera muy específica. Les recomendamos a todos y les recordamos la metodología. En este caso es que nuestros conferencistas harán la presentación del tema. Ustedes podrán formular sus preguntas a través del chat que encuentran en el lateral derecho y al final nuestros conferencistas abordarán las preguntas que se planteen. También les recordamos que cada semana Cotelco tiene un listado de encuentros en diferentes temáticas. Los invitamos a que la consulten a través de nuestras redes sociales o en la página web de Cotelco. Sin más preámbulos, damos paso al doctor Edgar Blanco y al doctor Pedro Ballén para que inicien con la conferencia. Gracias, Luis. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Edgar Blanco, administrador de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en gerencia estratégica para hoteles. El tema financiero de hoteles, restaurantes y en general turismo ha sido pues uno de mis trabajos que más tiempo le dedico, de muchos años. Seguramente muchas personas en Cotelco saben que durante muchos años hemos estado trabajando estos temas y transmitiendo lo que podamos en conocimientos. Esperamos hoy poderlos ayudar con esta situación que vamos a empezar ahorita. Le doy la palabra a Pedro para que se presente, que va a estar junto conmigo en esta charla. Bueno, buenos días para todos. Para mí también es un gusto estar acá acompañándolos y de pronto mirar algunos de los temas que tenemos en el día a día. Trabajé muchos años en el sector hotelero, trabajé con una multinacional francesa como Accor muchos años. También tuve experiencia en la cadena Hotel y actualmente soy independiente. Tengo una firma de consultoría para asesorías financieras a hoteles. Hoy en día asesoro 5 hoteles y trabajo también en la Universidad Externado de Colombia en la parte de los posgrados y pregrados y todo lo que tiene que ver con el negocio turístico, especialmente el hotelero y la parte gastronomía. Entonces la idea, como decía Edgar, pues es tratar de mirar algunas cosas importantes en estos tiempos tan difíciles acerca de lo que pueden ser los costos y gastos y mirar también un poco la experiencia, qué es lo que estamos haciendo en las diferentes entidades en las cuales estamos asesorando y que nos ha dado algún tipo de resultado para que cada uno de pronto lo pueda aplicar en su negocio. Listo, Edgar. Entonces, si quiere, pues empezamos y vamos conversando acerca de los diferentes temas y vamos analizando un poco pues, las opciones que hemos dado para mitigar un poco esos costos y gastos. Ok, entonces, este va a ser como nuestro recorrido. Vamos a hablar de algunas claves breves para el manejo financiero, aclarar el diseño de unas estrategias. El grueso, digamos, del trabajo de hoy, reducir gastos y preferiblemente acaparar efectivo, algo de pronósticos y presupuestos y algo muy importante que es el flujo de caja. Ante todo, hay algo fundamental y es que en estos tiempos de incertidumbre tan alta, nosotros sugerimos tener especial cuidado en la toma de decisiones. A veces como que nos coge todo de afán, como que todo ha llegado tan de repente que terminamos tomando decisiones muy afanadas y la verdad es que el afán solo queda el cansancio. Hay que tener un poquito de cabeza fría, no es fácil algunas situaciones, pero creemos que la toma de decisiones debe hacerse con mucho cuidado. Ante todo, pues una de las claves que nosotros sugerimos es siempre tener una voluntad de pago. En este caso, básicamente, es poder hablar con nuestros proveedores o con los acreedores a quienes tenemos relación comercial para poder plantear diferentes opciones o formas de pago de acuerdo a lo que veremos al final, que es el flujo de caja. En el siguiente punto, así como Edgar lo planteaba, pues
pues en estos tiempos que son tan complicados, a veces las decisiones que se deben tomar con cabeza fría, a pesar de las circunstancias y de las debilidades que tengamos en nuestros flujos de caja. El flujo de caja pues se convierte en una herramienta fundamental. Se le debe dedicar el 100%, por decirlo, a esa herramienta con el fin de mirar un poco cómo es el comportamiento de las fuentes de ingresos que tenemos o las fuentes de entrada de dinero y obviamente de las salidas. Pero se deben mirar otra serie de opciones, como tal lo planteaba Edgar inicialmente, y es la forma de llegar a acuerdos, o sea, no tomar decisiones de pronto que nos pueden costar mucho más que llegar a un simple acuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, pues la relación con los bancos se convierte también en cosa importante, a pesar de que, como hemos visto hoy en día, a pesar de que hayan unos recursos y de pronto no se puedan accesar o una compañía normal no pueda accesar esos recursos, pero normalmente uno debe tener buenas relaciones con el banco porque si no hay otra forma de echar mano a unas fuentes de ingresos, pues toca mirar la forma de poderse endeudar con un banco. Entonces, eso es algo muy importante que se debe mantener también, y es que en este momento, pues realmente el banco se puede convertir en un aliado muy importante a la hora de nosotros obtener algunos recursos para nuestra compañía. Y Pedro, tarde o temprano nosotros necesitamos tener relación con el banco. Tarde o temprano nosotros debemos desarrollar relaciones comerciales adecuadas con estas entidades. Y hay otro punto muy importante, que es mantener la información al día. Ese punto hoy en día es vital, pues de hecho siempre es vital, pero se necesita tener información al día, registros financieros y contables, que nos aseguren algo de información para la toma de decisiones. Pedro creo que al respecto sabe más de eso, que es contador. Sí, entonces, pues realmente mantener la información es vital, y vital en el sentido, y más para nosotros en nuestra actividad hotelera, que todos los meses tenemos que hacer reportes financieros, hacer cierre de nuestra contabilidad, reportar ya sea en la metodología que estemos trabajando, generalmente a través de Unifor System, y entonces eso se convierte en vital. O sea, si todos los meses lo hacemos, ¿por qué ahora no tenemos que hacerlo si estamos en una coyuntura tan fuerte? Entonces, en ese sentido, pues obviamente tenemos que mirar diferentes opciones, y eso lo vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la nómina, y es mirar la forma de poder nosotros llevar al día nuestros registros contables. Entonces, obviamente trabajar a la distancia, trabajar con una plataforma, pues eso se convierte también de pronto en algo complejo, pero de todas maneras tenemos que buscar la posibilidad de mantener al día nuestra información. De resto será muy complicado, porque si por ejemplo nosotros queremos hacer una revisión de qué es lo que tenemos pendiente por pagos, o qué es lo que tenemos pendientes porque nos paguen, en ese orden de ideas pues será fundamental ver los vencimientos de la cartera, cómo estamos, quién nos puede pagar, qué descuento le podemos hacer, o alguna forma técnica financiera que podamos llegar a algún tipo de acuerdo con el fin de obtener recursos, o con el fin de mirar cómo poder distribuir los pocos recursos que tengamos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la contabilidad al día se convierte en algo muy importante que se debe mantener. Así es. De hecho, dentro del diseño de estrategias claras y medibles, tenemos dos puntos fundamentales que tienen que ver con las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Con respecto a las cuentas por pagar, pues teniendo la información financiera al día, prácticamente hay que negociar con cada proveedor, hay que negociar con cada acreedor, hay que desarrollar una estrategia que le permita tanto a ustedes como hoteleros, como dueños del negocio, administradores, y a los proveedores estar tranquilos de que se puede llegar a un acuerdo para hacer esos pagos. Generalmente lo que se hace es extender los plazos de pago, negociar la deuda anterior. Si por algún motivo algunos establecimientos están operando todavía, como el caso de algunos restaurantes, por ejemplo, seguramente uno puede, que es lo que hemos hecho con algunos negocios, la deuda anterior a la contingencia se puede ir pactando a futuro en unas cuotas, y si es necesario hacer compras en este momento, pues es así irlas pagando con la forma o los plazos previstos de manera corriente.
Y las cuentas por cobrar, era lo que decía Pedro ahorita, ¿no? Si tienen cuentas por cobrar, pues ahora nos vemos en la otra posición. Para que a nosotros nos paguen, pues también tenemos que entender que seguramente las empresas tienen situaciones difíciles que hay que entender y seguramente nos toque sacrificar algo, darles más plazos, darles algún tipo de descuento. Nosotros tenemos la posibilidad de generar diferentes opciones de acuerdo al tipo de cliente que nos debe dinero. Sí, Edgar, también creo que ahí es, sí, Edgar, creo que también ahí es importante tener en cuenta lo que habíamos hablado allá cuando empezamos nuestra conversación o nuestra charla, y es mirar que siempre se puede llegar a un acuerdo. Entonces, en ese sentido, el hecho de renegociar los contratos, y lo digo por experiencia, pues nos ha dado buenos resultados, y es que obviamente es una coyuntura para todo el mundo. Entonces, la idea es que si se plantean soluciones de tipo donde haya acuerdo de voluntades, pues es muy posible que podamos lograr, y eso se ha logrado, vuelvo y repito, en la experiencia que de estos días que hemos hecho con algunas compañías, y es suspender algunos contratos por algunos meses, ¿cierto? A pesar de que esos contratos eran fijos, pero obviamente por la misma coyuntura y porque no se necesitan en el momento. Por ejemplo, si vamos a mirar, hay contratos de mantenimiento que uno los hacía mes a mes en su negocio hotelero, en su hotel, en su empresa, pero obviamente en este momento pues esos mantenimientos o ese tipo de procesos que se llevan a cabo, o esas actividades, pues no son posibles hacerla y no se deben hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues nuestros proveedores van a entender que realmente podemos llegar a un acuerdo para suspender esos contratos o posiblemente renegociarlos a un valor más bajo, etcétera, etcétera. Así es, que son las acciones que vamos a empezar a ver ahorita desde el punto de vista estricto de lo que es costos y gastos. Vamos a trabajar para este punto en los diferentes aspectos que hacen parte del estado de resultados como costos y gastos. Entonces tenemos, por ejemplo, o vamos a verlo de la siguiente manera: ¿qué acciones o qué sugerencias podemos considerar con la materia prima, que es el primer costo que vamos a encontrar en el negocio? ¿Qué acciones con la nómina? Otros gastos operacionales, vamos a ver qué podemos hacer con los gastos no operacionales, y finalmente con el tema de impuestos. Entonces vamos a comenzar esta estructura de costos, digamos en tiempos de contingencia, con uno de los elementos claves, que es la materia prima, que se da específicamente en los establecimientos que tienen alimentos y bebidas. Con respecto a la materia prima, debemos considerar que, pues primero que todo, es un costo variable, lo que significa que si tenemos cerrado el negocio o no hay operación, pues el costo como tal va a ser cero. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un tema de inventarios, donde Pedro ahí nos ayuda un poquito con el tema de inventarios. Ok, en el tema de inventarios, y esto fue pues algo que nos cogió de sorpresa, por decirlo así, y es que llegamos a una fecha donde ya no podíamos abrir nuestros establecimientos. Entonces, en ese orden de ideas, pues muchas materias primas quedaron dentro de cada uno de los establecimientos. Entonces, por ejemplo, en aquellas compañías donde de pronto no tenemos una metodología rigurosa para mantener algo de stock en nuestros productos, por ejemplo, manejar una herramienta como los máximos y mínimos, o de pronto el par stock, donde nosotros podamos ir mirando qué es lo que máximo que podemos tener, qué sería lo mínimo, y obviamente mantener como unos niveles óptimos de inventario, pues normalmente al terminar o al darse esta fecha de no poder abrir nuestros establecimientos, pues obviamente quedamos con materias primas. Entonces tocó empezar a mirar un poco cuáles podrían ser los escenarios en los cuales podríamos empezar a mover un poco esa materia prima, porque si el negocio está totalmente cerrado, pues obviamente los perecederos de alguna manera se van a perder, ¿cierto? Porque no van a durar tanto tiempo ahí metidos dentro de nuestros cuartos fríos o nuestras neveras, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya ahorita vamos a plantear unas soluciones, ¿cierto? Y es, por ejemplo, en varios hoteles lo que se empezó a mirar fue con el tema de los empleados, o de pronto con personas que conocían la situación y querían adquirir esas materias primas que obviamente aún estaban en buenos estados, y al menos recuperábamos parte del costo o un valor superior a eso. Entonces, ahorita más adelante, pues vamos a plantear algunas alternativas de qué cosas se podrían haber hecho o qué cosas en su momento
determinado podemos hacer con el fin de mirar un poco esos inventarios y no tenerlos que darlos de baja, porque eso sí sería catastrófico para la compañía, pues obviamente tendríamos que asumir esos gastos. Así es. De hecho, aquí se presentan dos situaciones. Los establecimientos que definitivamente cerraron y tienen una materia prima guardada, que no se puede utilizar en lo que estaba previsto, que es venderla. Los establecimientos, especialmente restaurantes, que por sus características sí siguieron operando específicamente con domicilios, pero obviamente el volumen de materia prima que tenían en stock sería muy alto para las ventas a domicilio que realizan. Entonces, ahí hay un ejercicio muy importante de estratégico de rotación del inventario y de decisiones que hacer con él. Aquí tenemos algunas, pero vamos a ver un cuadro a continuación donde podemos ver las estrategias o algunas cosas que se pueden hacer con respecto a esta materia prima, además de venderle a los empleados. Una opción, por ejemplo, es congelar productos y sacar a la venta si es viable. Es claro que como costo no, pero la materia prima se nos daña. Veamos algunas de esas acciones específicamente en alimentos y bebidas. Pues indudablemente los que pueden y tienen la opción de sacar domicilios, pues se convirtió en una tablita de salvación para estos establecimientos. Yo tengo, por ejemplo, una cadena que vende a domicilio el 30% de sus ventas. En estos momentos, con un esfuerzo grande, ha logrado incrementar casi a 40%. Obviamente 40% de la venta, pues si no es el ideal, es una tabla de salvación. Consideremos ahora que el domicilio es uno de los temas que más innovación está desarrollándose. Las plataformas que existen para domicilios, aunque empiezan a funcionar como las agencias de viajes online que nos piden comisiones muy grandes, son una opción, especialmente para aquellos que no tienen domicilios, es la primera vez que van a domicilios. Ellos les ayudan mucho en un tema de mercadeo, de posicionar el producto de domicilios, etc. Pedro. Bueno, una segunda instancia es si hay existencias altas, pues crear experiencias nuevas, donde la empresa puede ser distribuidor de insumos y el personal de cocina estructurar recetas para los clientes. Y entonces, pues esa es la oportunidad que de pronto hablaba Edgar, y es algunos restaurantes que tuvieron la oportunidad de seguir funcionando, y entonces con eso pues sería, de acuerdo a los productos o al stock que tenga nuestro negocio, pues es tratar de crear de pronto alguna innovación en alguno de los productos y con eso podamos sacar rápidamente el producto que se tenga. Si no tenemos esa posibilidad, pues entonces ya tendríamos que mirar unas posibles alternativas que vienen a continuación, y es que, por ejemplo, muchos negocios le hacen o le hicieron algún determinado proceso a esos insumos con el fin de dejarlos semi-preparados o cosas como estas y venderlos a algunos clientes que en su momento se pudieron contactar o se pudieron ofrecer, y el cliente se encargaba en su casa pues terminarlos de preparar. Eso de alguna forma novedosa o dándole la receta o cosas como estas, pues eso ayuda en un momento determinado a que podamos sacar nuestros productos. Y aunque no está vigente la posibilidad de tener clientes y huéspedes en nuestro establecimiento, bueno, por lo menos en el tema de alimentos y bebidas, a no ser que tengan huéspedes, pues sí hay que ir pensando porque no es solamente lo que está pasando ahorita, sino hay que pensar en lo que se viene, en reestructurar un poco la capacidad instalada, donde seguramente las exigencias que nos van a hacer van a obligarnos a tener un distanciamiento mucho más grande, no mucho, porque no lo teníamos. Más riguroso. Y eso nos va a reducir exactamente, nos va a reducir la capacidad, hay que ir pensando en eso. Lo que decía Pedro, ofrecer menús que ya están prelistos, preparaciones que el cliente pueda almacenar. Curiosamente, hace un ratico antes de comenzar estaba leyendo un informe de reportes que me llegó donde hay unas claves de cómo sería o qué cambios se esperan para la hotelería, y uno de ellos era precisamente ese. El buffet tiende a desaparecer y seguramente lo que va a suceder es que se van a tener, como decía, algo así como monomenús, menús individuales para que las personas casi que lo reciban preparado, se dispongan a consumirlo en un espacio donde estén prácticamente solos, cosas de ese estilo, ¿no?
Ok, creo que otra cosa importante para hablar ahí, Edgar, es mirar también que esos menús pues obviamente deben tener un costeo y una rentabilidad. O sea, sí, tenemos afán de sacar nuestras materias primas, pero obviamente aquí hay que empezar a mirar un poco también las rentabilidades que puede ofrecer cada uno de esos platos. Así esos platos sean innovadores, pues obviamente debemos mantener los controles que se deben mantener en la parte de alimentos y bebidas por ser un departamento tan difícil de manejar en el tema de los costos. Entonces debemos mantener obviamente nuestros estándares y nuestros procedimientos. Me refiero a que esos menús pues obviamente deben tener un costeo y mirar pues qué márgenes de rentabilidad y hasta dónde podemos llegar con el porcentaje de costo, para así establecer que siempre, o sea, siempre mirar el punto de vista de la utilidad y del margen de rentabilidad, porque si no, de resto, pues no es simplemente sacar nuestros inventarios, sino también mirar cómo poder sostener el negocio pues en esta época tan difícil. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de lo que decíamos al comienzo, de la importancia de la toma de decisiones. No actuemos tampoco precipitadamente porque podemos correr riesgos de empeorar en vez de mejorar la situación. Cualquier estrategia y cualquier acción que quieran tomar, hay que costearla. Hay que mirar porque no siempre una acción va a dar un buen resultado si no sabemos exactamente qué implicaciones tiene en costos y en utilidad. Creo que ese es uno de los mejores ejemplos que podemos dar con respecto a ese tema de la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Señor. Dale, Edgar. ¿Ahí va a pasar el tema de nómina? No, ya simplemente uno último para terminar, y es que también en algunos hoteles se miró la opción de que hay con los insumos, sobre todo que son perecederos, los que se vencen rápidamente, es hacerles algún proceso de transformación. Entonces muchas compañías, por ejemplo, tienen empacadas al vacío, empacadoras al vacío, pues eso hace que uno los pueda conservar por mucho más tiempo. Y entonces, como las expectativas están creadas ahí en cuándo podemos empezar o cómo se va a reactivar nuestro negocio, que eso es algo que al final vamos a tratar de hablar un poquito de acuerdo a lo que hemos podido leer y a poder ver de informes y viendo nuestros propios negocios, pues obviamente es tratar de llevar esos productos en un momento determinado a que se puedan conservar mucho más tiempo, ya haciéndoles un proceso como este y de pronto empacándolos al vacío. Listo, Edgar. Sí, que era este punto que hablábamos de productos congelados para la venta, que puede ser una opción, bien sea para o sacarlos a la venta o guardarlos un tiempo para cuando podamos abrir. Ok. Muy bien. Con respecto entonces al tema de la estructura de costos, perdón, que aquí tiene. De la nómina, es el tema que vamos a la nómina, sí. Pues, vamos a la nómina. Espere que se me quedó esta pluma aquí metida y no sé cómo quitarla. Ya. Bueno, viene uno de los temas más complejos que se ha presentado en esta contingencia, y es precisamente porque es el costo fijo más alto que tienen las compañías y que tiene muchas implicaciones en términos de erogaciones de dinero. La nómina ha sido tal vez el dolor de cabeza, el cuello de botella, el punto más crítico donde no solo los hoteles, en general las empresas han tenido bastantes decisiones que tomar. Aquí tenemos obviamente que partir de una base, y es el tema legal. No podemos ni sugerir cosas que no estén dentro del tema legal. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Y cuáles han sido las opciones? Indudablemente la primera opción que tomó mucha gente fue sacar y pagar algo que debemos. Las vacaciones es una buena opción. ¿Por qué? Porque estamos pagando una deuda, estamos dejando a los empleados con dinero en estas circunstancias, pero las vacaciones duran poco tiempo. Entonces se optó por anticipar vacaciones. La anticipación de vacaciones también es válida. Digamos que tiene un pequeño riesgo, que si el empleado se retira antes de cumplir ese tiempo, pues se le dieron más vacaciones de las previstas, pero también es una opción que lo que estamos haciendo es prepagando algo que igual vamos a tener que pagar. O sea, es totalmente válido. Bajar el tiempo y por ende el salario sin entrar a hacer temas difíciles de aspectos legales es una opción.
trabajar menos tiempo. Ustedes saben que en nómina todo es proporcional al tiempo. Es válido siempre y cuando se pueda pactar con el empleado y se puedan llegar a acuerdos razonables que impliquen, digamos, otros CISA, los contratos y temas de ese estilo. Hay que estar pendiente de las disposiciones legales. No podemos entrar a sugerir situaciones diferentes, pues obviamente se habla de suspender contratos de trabajo, de despedir personas, pero obviamente hay que entrar a mirar qué nos permite la ley, qué riesgo corremos cuando hacemos algo que puede en un futuro generarnos demandas o problemas legales. También pues para la nómina se ha hablado mucho de los créditos blandos, de la posibilidad de acceder a recursos específicamente para el pago de nóminas. A veces uno se pone a ver, es muy difícil, digamos, ¿cómo hago yo con un empleado que está en la casa, le pago la nómina, no está trabajando, no está produciendo? ¿Qué opciones tengo de que el empleado también tenga algunos recursos? Porque pues obviamente entendemos que puede estar sufriendo y sufre las consecuencias de esta situación. Entonces, lo que es suspensión de contratos, despidos, será de acuerdo a lo que la ley lo permita. Edgar, ahí quisiera decir algo, y es lo siguiente. Como usted lo decía, pues ese tema es bastante espinoso, bastante fuerte. Y pues, por ejemplo, en las compañías se han planteado varios escenarios. En este momento, aquellas empresas que no han optado por forzar a su personal a unas licencias no remuneradas, acuérdense que esto, de acuerdo a la normatividad que sacó el ministerio, pues es ilegal. O sea, en últimas, a pesar de que en la norma habla algo de que si es por fuerza mayor, como en este caso, que el tema de la pandemia es una causal de fuerza mayor, pero en últimas hay que ver que realmente, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, pues es ilegal accionar al empleado para que tome un tipo de licencia como estas no remuneradas. En ese sentido, pues hay muchas compañías que han hecho bastantes escenarios, porque eso es lo que ha tocado hacer, bastantes escenarios, y es empezar a mirar diferentes alternativas, porque la nómina de las empresas hoteleras en este sentido, pues obviamente tienen muchas cosas puntuales. Hay contratos a término fijo, contratos a término indefinido, cosas como esas, contratos que ya están por vencerse, cuando se renuevan cada 3 meses y todavía estamos en periodo de empezar a mirar si esos contratos es posible darlos por terminados. O sea que hay que hacer una serie de escenarios muy importantes para mirar ese comportamiento de la nómina. Entonces, por ejemplo, empresas han optado por qué. Dale, Edgar. No, que hay que revisar caso por caso, digo yo. Correcto, sí. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que quisiera complementar ahí es que haciendo todos esos escenarios, hay empresas que han llegado a mantener sus empleados, pero aquí viene otra vez lo del acuerdo. Yo pienso que con eso se puede lograr muchas cosas, y es que empresas han logrado acordar con sus empleados donde sus empleados se han bajado sus salarios hasta el 50%. En ese orden de ideas, si se bajan en mutuo acuerdo, porque obviamente eso tiene que ser por mutuo acuerdo, por escrito, hay que mirar todo lo que está detrás de la ley, pero cuando se logran ese tipo de cosas, pues es muy importante porque ya vienen los alivios para la empresa. Y fuera de eso, otra cosa, se hacen acuerdos o se han llegado a reducir los salarios, pero el trabajo se mantiene, es decir, que las empresas dentro de, con sus empleados, pues obviamente los empleados están haciendo bastantes cosas. Por ejemplo, hacia futuro el tema del aseo, ¿cierto? El tema de la desinfección, etcétera, va a ser fundamental. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay muchos departamentos que van a ser claves. Por ejemplo, el departamento de ama de llaves, en ese sentido, pues va a ser súper importante. Pues obviamente con el aporte de todos los demás departamentos, pero viene el tema de ama de llaves. Entonces, en este momento, pues muchas personas que pertenecen al departamento pues están mirando cuáles son las alternativas, las iniciativas hacia futuro. Entonces, en ese orden de ideas, pues mantenemos el personal, pero fuera de eso, mantenemos el personal haciendo cosas, ¿cierto? Innovando, cual lluvia de ideas, etcétera, etcétera, de cómo vamos a hacer hacia futuro, porque en ese momento, pues obviamente ya vamos a tener y tendremos que empezar a mirar unos costos adicionales, como es ese tema de la fumigación. Pero en últimas, pues es explorar todas las cosas que podamos hacer para aliviar un poco esa carga y no llegar pronto a tener que sacar todos los empleados y liquidarlos o coaccionarlos con licencias no remuneradas y hacerles firmar, porque en últimas, de acuerdo a lo que se prevé en la norma, pues resulta ilegal. Así es, y bueno, indudablemente es un tema difícil porque
reducir la nómina a la mitad en determinados establecimientos puede seguir siendo un costo alto, o sea, puede seguir siendo oneroso. Si el flujo de caja cada vez se disminuye más hasta llegar a cero, aún el 50, el 60 o el 80% de la nómina puede llegar a ser algo difícil de pagar. Estos son los temas más críticos a donde ahora más adelante vemos, digamos, si llegáramos a tener a llegar hasta esos puntos, ¿qué podríamos hacer? Pero yo quiero, para terminar este tema de nómina, insistir en algo que ya Pedro inició, que es fundamental, porque es que mucha gente está pensando en hoy, en lo que está pasando, en este mes, en el otro mes, ¿qué voy a hacer? Pero yo creo que hay que pensar en el futuro. ¿Y qué necesidades de recursos humanos realmente de personal vamos a tener que en un futuro, considerando varios aspectos? Uno, como veremos ahora, que seguramente el nivel de ocupación y los volúmenes de ventas van a ser menores a lo que se tenía estimado. Dos, a que las condiciones del servicio van a cambiar porque se van a requerir diferentes tareas y actividades como el tema de bioseguridad, desinfección, etcétera. Entonces yo creo que es necesario ir pensando muy rápidamente cuáles van a ser nuestras reales necesidades de personal y ahí sí tomar decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, cuando yo pueda abrir el negocio, si mis necesidades de personal no corresponden a lo que tengo ahorita, tengo que tomar una acción, porque igual no puedo partir de escenarios donde no esté por lo menos en punto de equilibrio. Entonces es importante que piensen cuáles van a ser sus necesidades reales. Eso implica hacer proyecciones un poco en el aire porque no tenemos historia como vemos ahorita, pero es importante no solo dedicarnos a pensar en lo que está pasando ahorita, sino a pensar un poco en el futuro cercano que viene. Muy bien. Los otros temas asociados a costos y gastos pues tienen que ver con las otras partes de un estado de resultados. Hay otros gastos operacionales donde las sugerencias que nosotros hacemos es primero identificar claramente cuáles son fijos y variables, porque es claro que algunos pocos costos variables que están dentro de este grupo de gastos operacionales, si no hay operación, pues deben ser cero, hay que asegurarse que sean cero. Y al respecto de los demás gastos, pues habrá que hacer, ahí hay algunos que pueden tener pesos importantes en valores como en algunos casos arriendos, contratos de mantenimiento, que ya Pedro nos mencionó algo de eso. Hay que hacer una revisión exhaustiva de cada gasto que tenemos, ver cómo se puede reducir, cómo se puede, si es el caso, dejarlo cerca a cero. Y esta es una estrategia que Pedro me enseñó a mí, entonces la voy a transmitir yo no, pero él me la enseñó, y es que uno puede hacer una reducción de gastos. Y después de que haga la reducción, vuelva y comienza y seguramente encuentra otro porcentaje mínimo de que reducir. Yo creo que Pedro nos puede explicar un poco más eso que él lo ha hecho. Ok, yo pienso que una de las cosas más importantes que puede tener uno en este negocio es conocer a profundidad cómo es la línea de costos y gastos, en este caso de fijos y variables. Y pienso que es una tarea importante que uno debiera hacerla siempre. Pero sé, y cierto, y conozco por experiencia, que a veces las empresas no tienen identificado cuánto es su porcentaje de fijos y variables. Y eso hace mucho más difícil, obviamente, manejar su negocio. Pero si usted hace un trabajo fuerte ahí mirando por cada departamento cuáles son los gastos que tiene cada departamento asociado y determina cuál es fijo y variable, pues eso va a ser un trabajo fundamental. Y en este momento se convierte en algo muy importante, tal como decía Edgar. Si no hay ventas, pues es que no tiene que haber aquellos gastos que sean amarrados directamente a la venta, no tienen por qué haberlos. Y en la parte de los fijos se pueden reducir, como yo les decía anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo un contrato fijo dentro de mi departamento de alojamiento, pues en este momento si no tengo ventas, pues yo no podría seguir con ese tipo de contrato. Entonces obviamente hay que tratar de llegar a un acuerdo para suspenderlo. Entonces en ese sentido, pues obviamente uno puede lograr bastantes cosas. Y este análisis, pues es lo primero que empezamos a hacer cada uno en nuestro negocio, y empezar a mirar, oiga, cuáles son los contratos que en este momento puedo suspender y cuáles son aquellos que de pronto es posible que tenga que renegociar, porque hay algunas cláusulas especiales en términos contractuales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues obviamente va a ser muy importante. Entonces, me traía, o voy a traer a colación acá algo, y es que hace poquito salió alguna información publicada por Fontur donde posiblemente los hoteles podrían entrar a participar
en algún tipo de recursos que tiene Fontur con el fin de que se puedan hospedar los médicos o el personal de sanidad en esos hoteles, pero para eso hay que hacer un análisis y es de mirar, oiga, a cómo posiblemente podría yo vender una tarifa, pero para eso es muy importante identificar cuáles son los costos y gastos asociados a eso. Entonces, si yo voy a alquilar mi habitación, ¿qué debo tener en cuenta? Porque van a haber cosas que se suben. Entonces, cuando yo tengo esa claridad plena entre fijos y variables, pues créanme que ya voy a tener alguna idea de cómo hacer un tipo de proyección de esa rápidamente con una oportunidad que se esté presentando en este momento. Así es, indudablemente. Miren, aquí se presenta la misma situación que vimos en los proveedores de materia prima. Es negociar con cada acreedor. Por ejemplo, uno de los temas que más se ha visto en las normas y que más de pronto la gente ha exigido es el tema de los arrendamientos, que es un tema que usualmente dentro de este grupo de gastos es uno que tiene mucho peso en aquellos negocios que son arrendados. ¿Y qué hemos podido ver? Nada, negociar con el arrendador, negociaciones que puedan permitir, bien sea bajar los valores de arriendo mientras estamos sin operación, diferir pagos. Bueno, hay muchas opciones, como dice la ley, como decían en las normas, pues ese es un tema privado que hay que negociar en cada caso particular. Lo mismo con todos los demás contratos que tengan con los demás gastos. Y efectivamente, dentro de las posibilidades que tenemos también de utilizar la propiedad para aspectos diferentes a la actividad que siempre desarrollamos, como es el caso de alojar médicos, o a veces se ha hablado inclusive de alojar personas enfermas de muy bajo nivel de enfermedad. Hay que hacer un análisis muy juicioso, hay que calcular el punto de equilibrio y para eso se necesita saber cuáles son los fijos y variables para poder tomar una decisión acertada y que el remedio no sea más caro que la enfermedad, porque ustedes saben que una ocupación muy bajita puede ser más dañina que tener cerrada la operación. Entonces, ese es un ejercicio muy importante que, como van a ver, lo estamos mencionando siempre, identificar esos fijos y variables. Seguimos con los gastos no operacionales. Los gastos no operacionales también, realmente aquí es muy poco lo variable que hay. Y lo variable que hay creo que por sí solo se da. El impuesto de industria y comercio, por ejemplo, que es un impuesto que afecta los ingresos, no hay ingresos, no hay costo. El tema aquí básicamente es el tema financiero. Y aquí viene nuevamente negociación con a quién le debemos, con los bancos. Los bancos en determinadas circunstancias han hecho algunas o han dado algunas, digo yo, ayudas de correr plazos, de dar periodos de gracia, no sé, seguramente dependiendo de la relación que hayan tenido con los bancos, la posibilidad de acceder a esos créditos blandos. Sé que no es fácil para muchos negocios, sé que muchas veces el banco también analiza el riesgo que tiene el negocio y ahora nos volvimos empresas de alto riesgo porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el nivel de ventas y ya nos están calificando como empresas de alto riesgo, lo que frena un poco la posibilidad de acceder a cierto tipo de créditos. Pero esa es la opción, indudablemente, negociar con los bancos. Pedro creo que tiene algo ahí adicional. Sí, ok, Edgar. También para hablar un poquito de uno de los gastos de pronto más fuertes, o sea, esta metodología que nosotros estamos tratando de llevar aquí es la metodología tradicional que uno puede manejar para presentar su información financiera en el hotel teniendo en cuenta los centros de costo. Entonces, por ejemplo, la parte del gasto energético. La parte del gasto energético, pues obviamente es uno de los gastos más fuertes que también tiene el negocio hotelero. Y entonces en ese orden de ideas, pues en la parte del gasto energético, ya sea la luz, el agua, el gas, todavía hay compañías que utilizan la CPM, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido es también mirar cómo poder reducir. Y créame que ahí se pueden lograr varias cosas y lo ideal sería que en este momento se hicieran los cobros por lectura de contador y es decir, obligar a que el prestador de servicios pues obviamente siempre hiciera esa lectura con el fin de sacar los consumos reales, porque los consumos reales deben ser muy pocos. Me imagino que la mayoría de negocios que tuvieron que cerrar al 100%, pues deben tener el mínimo gasto, deben tener, me imagino, correcto, y alguna persona en su hotel haciendo recorridos de las diferentes áreas. Entonces, si yo en este momento
no necesito que de pronto un determinado equipo esté conectado, prendido, etcétera, etcétera, pues ahí empezamos a hacer esos tipos de ahorros, incluso en las habitaciones, en las áreas públicas. No tengo por qué tener prendidas las luces en un momento determinado en mis áreas públicas. Entonces, eso hace que cuando se le requiera eso a las compañías prestadoras de servicios, pues se logre una reducción inmensa. Y lo digo con experiencia porque eso fue también una de las primeras cosas que hicimos en algunos de los hoteles, y es obviamente circular algunas cartas a cada uno de nuestros proveedores con el fin de que rigurosamente se hiciera ese tipo de lecturas y de pronto no se hiciera de otra manera el cálculo tal como lo estaban llegando, porque eso de todas maneras hace que suban mucho la parte de esos gastos. Claro, porque típicamente en la costa que dan las lecturas por promedio cuando no tienen acceso, cuando no quieren ver el contador. Y ve uno como en situaciones de estas con el hotel sin operación llegan recibos todavía muy altos de servicios públicos, especialmente de energía. Todo eso hay que controlarlo, negociarlo y mirar cómo se llega al valor adecuado, por lo menos para la situación que se presenta. Muy bien, finalmente en esta estructura de costos pues está el tema impositivo. Indudablemente, pues aquí también tenemos que mirar cuáles son las opciones que nos está dando el gobierno. Cambios de plazos, presentaciones y pago, hay que estar muy atentos a eso. Seguramente ya todos tendrán alguna persona que se encarga de la parte tributaria, pero es fundamental tener claridad sobre las acciones que está tomando el gobierno y no correr riesgos de no presentar a tiempo, porque eso les va a generar después sanciones de extemporaneidad, etcétera. El pago ya es un tema que con el flujo de caja podrán resolverlo. A veces yo puedo presentar y no pagar, así tenga que pagar unos intereses, pero eso dependerá del flujo de caja. Se ha hablado mucho de los saldos a favor para las empresas que tienen. Ahí creo que pues Pedro, como por su profesión, es un poco más hábil en eso, pero sé que lo más importante es tener la información al día, que fue una de las estrategias que vimos, ¿cierto, Pedro? Sí, ahí en el tema impositivo, pues ahí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿cierto? Y a pesar de que la administración de pronto no ha dado pues algunas alternativas que verdaderamente mitiguen un poco esos gastos de las compañías, pues al menos sí los plazos se han ido extendiendo y con eso pues mantener o cuidar un poco el flujo de caja. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si vamos y miramos en el tema del parafiscal, pues ustedes bien saben que el parafiscal de turismo se corrió y eso hace que tengamos la oportunidad de pagar los trimestres, el primero y segundo trimestre, a pesar de que en el segundo trimestre, perdón, en el primer trimestre vamos a tener de pronto un periodo donde los ingresos fueron mínimos y obviamente en el segundo trimestre pues van a ser mínimos, pero en ese orden de ideas pues al menos que el primer trimestre tengamos la posibilidad de correrlo. Segundo, pues obviamente la ampliación de los pagos del impuesto de renta, entonces como sabemos pues esos plazos se corrieron, entonces también hay que mirar muy bien el tema de aquellos negocios que tenían que pagar la primera cuota porque también hay un alivio en cuanto a las fechas. Hay que mirar, por ejemplo, muchos de los hoteles tienen la exoneración de renta, entonces muchos de los hoteles pues tienen unos saldos a favor que les ha dado de acuerdo a esa exoneración de renta, entonces pues hay un método express que se debe mirar para poder recurrir a que nos devuelvan esos saldos. Obviamente la contabilidad, como decía Edgar, es fundamental porque siempre va a haber la revisión. Entonces en este momento es la decisión, si lo solicito o no lo solicito, porque a veces cuando uno tiene algunas debilidades en su parte contable en cuanto a soportes o cosas como esas, pues es muy difícil en este momento decir, oiga, hagamos la solicitud o tramitemos la solicitud de esta devolución, que ese dinero nos cae bien para nuestro flujo de caja, pero de pronto tengamos dificultades. Y créame que esas devoluciones son fuertes porque he tenido la experiencia de soportar cuando uno hace esas peticiones de devoluciones y las revisiones son muy minuciosas, obviamente con el fin de tratar de rechazar la mayor posible de gastos que uno haya podido llevar y a veces el remedio puede salir más caro que la enfermedad porque hacen corregir la declaración, pagar intereses, si el valor que daba era un valor mayor a pagar o de un valor a pagar, pues obviamente hay que pagar intereses sobre eso, entonces se puede convertir en un problema. De ahí que es muy importante lo que hemos hablado y es mantener esa información contable, los soportes, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que las últimas normas también han sido un poco beneficiosas. En el tema del IVA, ustedes en el tema del IVA
para muchos insumos en la parte de aseo, pues eso de cierta manera alivia el gasto, y ahí sí podríamos decir que alivia el gasto, a pesar de que el IVA simplemente es un impuesto que la empresa lo que hace es recogerlo y pagarlo dependiendo del generado o del descontable que pueda en su momento determinado llegar a realizar de las diferentes transacciones. Pero existe algo muy importante dentro de nuestro negocio hotelero, y es el prorrateo del impuesto. Y muchas compañías hoteleras, pues obviamente dependiendo de sus ingresos, la forma como lo generan, pues obviamente tienen que asumir un gasto por ese IVA. Entonces, cuando en este momento ya nos bajaron el IVA o nos quitaron el IVA a ese tipo de bienes, pues obviamente ahí vamos a mirar un poco más y de pronto no asumimos un gasto tan alto como el que normalmente cuando hacemos nuestro prorrateo de impuesto tendríamos que hacer. Entonces, por ahí podríamos tener pues al menos algún alivio en el gasto. Y hay que estar pendiente, ¿cierto? Porque en estos días se habla mucho de que el gremio hotelero fuertemente está presionando pues para que no haya IVA para los 2 próximos años y que no se cobre el IVA en el negocio del turismo. Pues eso de todas maneras, vuelvo y repito, aunque no alivia de pronto la parte directamente de los gastos, pero sí ayuda para mantener la reactivación de las ventas, que podrían ser más rápido, y fuera de eso, pues también para el flujo de caja de las compañías. Así es. Bueno, vamos a la última parte de nuestra charla de hoy. Ya vimos todo lo que implica el análisis, el ejercicio juicioso de los gastos y costos, que es pues el punto clave de nuestra charla. De todas maneras, nosotros quisimos terminar con 2 puntos claves hoy en día para el manejo de la información, no solo de costos y gastos, sino en general de la información financiera. Pensar en pronósticos, presupuestos. Aquí vamos a hablar, como dice, pues pronósticos y presupuestos reservados y prudentes es una forma de decirlo, pero la verdad es que no tenemos, esta es una situación inédita, no sabemos, nadie sabe qué va a pasar, qué se va a venir, qué se espera. Pero ¿qué estamos haciendo en los negocios hoy en día? Y primero, pues estamos haciendo proyecciones con varios escenarios. No podemos limitarnos a un solo escenario, hay que hacer varios escenarios. Escenarios en general, pues cuando uno dice, bueno, el escenario más optimista va a ser que una recuperación de qué estilo, pero también hay que pensar en situaciones críticas. Escenarios, por ejemplo, donde los ingresos que teníamos previstos se puedan reducir hasta el 10%, desde el 10 hasta el 50%, por ejemplo, y escenarios donde tengamos que evaluar cuándo podremos realmente tener ya una operación en funcionamiento independiente del nivel de ventas. Dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. O sea, podemos hacer escenarios. Ha habido muchos estudios de todo tipo, algunos considero yo más serios que otros, que nos muestran cuál puede ser el recorrido de la recuperación. Y en todos los estudios, pues no son como muy buenas las noticias en la recuperación, para el caso específico del negocio del turismo. Podríamos tener escenarios muy pesimistas donde vamos a reducir por lo menos la mitad de nuestros ingresos previstos durante un periodo largo de 1 año y medio. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Ese tipo de escenarios nos van a llevar a estar preparados, independiente de lo que se venga, porque como no lo sabemos, a qué situaciones podemos prever que nos puedan ayudar a mantener y a hacer sostenible nuestro negocio en situaciones difíciles de ventas que nos obligan a manejar nuestros costos y nuestros gastos de una manera muy, muy estricta para poder tener, como les digo, una sostenibilidad del negocio, y inclusive pensar en que hay que tener algunas utilidades, no solo en punto de equilibrio. Edgar, sí, de acuerdo a eso de la prudencia que usted habla es fundamental. Es posible que nosotros, para poder hacer esos presupuestos, tendríamos que empezar prácticamente desde cero. ¿Eso qué significa? Que es como si el negocio fuera a empezar, porque lo que hablaba usted de la reactivación, lo que se prevé, ¿cierto? De acuerdo a lo que se han planteado últimamente, lo que sale es que el negocio se va a reactivar poco a poco, o sea, no sé cuánto tiempo pueda durar en esa reactivación. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente la prudencia debe ser total. Entonces, normalmente, pues uno debe empezar desde cero. ¿Cuáles van a ser mis fuentes de ingreso? ¿A quiénes le puedo vender? ¿Cuál va a ser mi tipo de mercado? ¿Cuál va a ser el primer mercado de pronto que yo pueda reactivar? Etcétera, etcétera. Entonces, podemos pensar en el mercado local, que posiblemente pueda ser el mercado
que más nos empiece a originar en este momento cierta venta. Entonces tengo que empezar a mirar, obviamente, cómo es el compromiso de esos flujos, de esas fuentes, para poder determinar también cuáles serían mis costos y mis gastos asociados, obviamente, a esos flujos de ingreso que voy a tener. Y para eso, pues hay que tener en cuenta varias cosas que hemos hablado, la prudencia con la nómina, mirar exactamente el número de empleados que necesite, la forma de distribuirles su tiempo laboral y ver obviamente todos los otros gastos que tengan que ver con esa prestación de ese servicio y la recuperación poco a poco del negocio. Sí, eso es como, casi que es como un negocio nuevo. Esto es casi como un negocio nuevo. Correcto, no tenemos, sí. No tenemos historia, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué va a pasar. Antes de hablar de un temita que seguramente vieron ahorita en la diapositiva anterior, les quiero mostrar un estudio de tantos que han salido. Bueno, Smith Travel Research, como saben ustedes, es una de las empresas que estudia los indicadores hoteleros de todo el mundo. Ellos sacaron esta, digamos yo, especulación de lo que esperan que sea la recuperación del negocio hotelero, donde prevén que el primer mercado que se va a recuperar o que va a empezar a utilizar los servicios es un mercado doméstico. Inclusive se habla de un mercado casi que regional, de ciudades cercanas, donde la gente pueda viajar en vehículos, donde la gente no tenga que estar en contacto con mucha gente. Un mercado que seguramente va a ser bueno para hoteles de turismo que están ubicados cerca a ciudades que la gente pueda llegar por vía terrestre. Dice que el segundo mercado puede ser el de vacaciones, pero eso dependerá mucho de cómo se empieza a desarrollar los otros sectores de la economía. Fíjense que tenemos una discusión, hoy leí también que no es solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo donde están pensando eliminar los festivos del año, o sea, que no sean festivos. Vi que estaban pensándolo en Chile, en España, digo yo, en España, que es un país netamente turístico, también supongo que los gremios turísticos pelearán porque eso no sea así. Entonces dependerá mucho del mercado laboral. El tercer segmento o el tercer espacio que puede ser de recuperación sería ese de fin de semana, que también tiene que ver con cercanía al sitio de vivienda de los posibles turistas. Habla de una categoría en cuarto lugar. Esto está medido en un tiempo, ¿no? En un tiempo que no es claro. Categoría económica y mediana de turismo. Miren que el corporativo lo tienen un poco lejos de la recuperación. Y seguramente el último, eso sí es un acuerdo entre todos los que han hecho estudios, donde sabemos perfectamente que el último sector, el último nicho de mercado que se va a reactivar es el mercado de los eventos, por obvias razones, porque es aquel que tiene el mayor contagio, la mayor posibilidad de contagio posible. A este respecto de mirar las opciones a futuro y de hacer las proyecciones, tuvimos un debate con Pedro ayer hablando de esta charla y de tratar un tema que pues puede sonar un poco duro a veces y difícil, que es el tema que yo les mostré en la diapositiva anterior, que es un tema de insolvencia. Es una posibilidad pues que no podemos dejar de mirar, porque llega un momento, dependiendo de qué tan lejos se va a ir esta situación, cómo puede uno mantener una empresa sin ingresos. Y también he visto que hay decretos que están flexibilizando un poco las leyes que trabajan este tema. Aquí tampoco podemos sugerir que sea una opción ya, pero sí vale la pena que podamos estudiar un poquito qué requerimientos y qué implicaciones tiene entrar en un proceso de insolvencia cuando definitivamente las estrategias no funcionan. Sí, en ese orden de ideas, pues si por ejemplo una empresa llegase hasta esos términos y es que definitivamente pues es inviable, pues hay que mirar una alternativa como esa. Y esa información pues ustedes la pueden conseguir en el decreto 550 de este año, y habla ahí de 4 temas específicos. Entonces uno es de las negociaciones expeditas, los mecanismos de alivio financiero, los beneficios tributarios y la suspensión normal. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto alguien quiere profundizar, pues una de las últimas herramientas o de las últimas opciones que uno puede tener, pues es mirar un poco eso y tratar de reactivar su compañía,
o reestructurarla en un tiempo prudencial. Esa norma pues está vigente por 2 años y obviamente pues de pronto daría alguna luz o alguna alternativa para alguna de las compañías. Pero antes obviamente explorar pues toda las mayores posibilidades que uno tenga para no tener que tomar una decisión y utilizar un mecanismo como este. Por eso la dejamos de última. Ok. Bueno, y vamos a terminar con algo que también va a ser una herramienta vital hoy en día, que es el flujo de caja. Tenemos un flujo de caja para la crisis, donde la sugerencia es tener un flujo de caja. Aquí estamos diciendo que semanal, inclusive un flujo de caja que podamos revisar a diario, porque de eso depende muchas decisiones de las que tengamos que tomar y qué hacer con los recursos que se tengan para lograr el mejor uso de la caja que tengamos en un momento dado. Es importante que tengan herramientas de información que les permitan tomar decisiones en situaciones donde, como les decía al comienzo, la incertidumbre es muy grande y yo no puedo prever lo que va a pasar. A mí me sale un decreto hoy, sale una información gubernamental hoy, me dicen que van a ampliar o que van a dejar salir ciertos sectores, inmediatamente yo tengo que mirar mi flujo de caja, porque seguramente esas decisiones que se están tomando día a día afectan ese flujo de caja. Es una sugerencia que creemos con Pedro firmemente que es fundamental. Lo estamos haciendo con las empresas que estamos asesorando porque el flujo de caja es junto con una proyección o un pronóstico independiente de que no tengamos información o diferentes escenarios, es como nuestro mapa, nuestra guía y nuestra ruta de nuestro camino hoy en día en la toma de decisiones. No sé si Pedro quiere adicionar algo. Sí, solamente para complementar algo muy corto, y es que definitivamente esa herramienta es fundamental. Siempre debe ser fundamental, pero en este momento, en esta crisis, pues es muy importante. Y en esa usted puede entender cuáles serán sus flujos de ingreso, de dónde va a poder tener algunos pocos recursos y cómo los va a poder distribuir de alguna manera. Entonces, en ese orden de ideas, pues puede tener un panorama y ese panorama va a ser a corto plazo. O sea, lo que Edgar dice es que si lo hacemos semanal, pues vamos viendo cómo se va comportando mis entradas de dinero y obviamente las obligaciones que tengo y cómo puedo ir pagando esas obligaciones. Entonces, esta sería pues una herramienta, ya creo que nos falta la última diapositiva para concluir, y es al final dejarle unas herramientas financieras que necesariamente debiéramos aplicar en estos momentos tan difíciles. Y entonces, pues aquí como Edgar la está proyectando, pues nosotros sacamos como 4, para sintetizar ya al final, 4 herramientas que debiéramos tener en cuenta. Entonces, primero hablamos de una herramienta para el costeo de sus habitaciones, algo que ya hemos hablado a través de del conversatorio que hemos hecho sobre el punto de equilibrio, algo que yo les comenté acerca de los máximos y mínimos por allá, pues obviamente es válido tanto para mi negocio de alimentos y bebidas como para el demás stock que yo maneje como inventarios. Muchos hoteles manejan todo lo que son sus suministros de aseo o también los amenities. O lo que utilizan en sus habitaciones, los manejan con el tema de máximos y mínimos. Y por último, pues el flujo de caja que les habíamos dicho ahí. Entonces, en el tema de puntos de equilibrio, pues es fundamental lo que hablamos allá, de diferenciar muy bien cuáles son mis costos fijos y mis variables. Con eso yo puedo hallar márgenes de contribución, cuánto sería la utilidad mínima que yo espero en este momento obtener, y de acuerdo a eso, cuántos serían mis fijos y variables, etcétera, etcétera. Entonces son como herramientas pues que normalmente en la parte contable y financiera de nuestro negocio pues debiéramos tener y implementarlas, ¿cierto? Porque también hay de pronto muchos negocios hoteleros que no llevan este tipo de herramientas, pero créame que es fundamental y que ayudan bastante a controlar. Porque como dicen, que lo que no se pueda medir no se puede controlar. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo debiera tener una medida con el fin de que sea controlable. Y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, en ese sentido... Así es. Señor. No, dale ya. Bueno, no, sabemos que el tiempo es corto, pero pues tratamos al máximo de redondear en 1 hora estas herramientas y estas estrategias que esperamos les ayuden. La verdad, la situación no es fácil, pero creemos que con un juicioso ejercicio
de control podemos salir adelante. De verdad, muchas gracias por la atención. Sé que hay mucha gente oyéndonos y realmente nos alegra mucho y esperamos que hayamos podido ayudarlo. No sé si hay alguna sesión de preguntas, Luis, o alguna cosa adicional. Muchas gracias, doctor Ballén y doctor Blanco, por la presentación. Muy interesante el tema. Tenemos aquí una pregunta que nos han planteado y es, en caso de que se haga adelanto de vacaciones y el empleado se le termina el contrato por alguna falta, ¿a la hora de liquidar se debe descontar al empleado el dinero de las vacaciones adelantadas? Sí, la norma permite contemplar eso y obviamente se le debe dejar muy claro al empleado en el momento de que se le han anticipado sus vacaciones, y es que en el momento de hacerle la liquidación, pues obviamente hay que descontarle los dineros que yo le pueda, le haya anticipado. De acuerdo, muchas gracias. Le recordamos a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta la pueden plantear a través del chat para poderla transmitir a nuestros conferencistas. Por ahora, doctor Pedro, doctor Edgar, no hay ninguna pregunta adicional. Esperemos unos minuticos a ver si hay algún requerimiento para poderlo tramitar. Claro que sí. Bueno, al parecer no hay inquietudes de nuestros asistentes. Si quieres nos podrían facilitar esa última slide para tener sus datos de contacto y digamos poder tener un acercamiento con ustedes y conocer un poco más en detalle los temas que aquí plantean. Nos llega una nueva pregunta y es que dice que si iniciamos a vender alimentos a domicilio, ¿qué porcentaje de costo y de rentabilidad consideran que sea factible dada la situación? Los porcentajes de costo dependen obviamente del servicio, pero también dependen del tipo de producto y del tipo de servicio, de la calidad de los ingredientes que ofrezcan. Yo creo que deben pensar en el mismo porcentaje de costo que han venido manejando, pero van a tener unos costos adicionales que yo sugeriría no aumentarlos en el precio, o sea que en conclusión sí va el porcentaje de costo aumentar un poco. ¿Cuáles son esos costos adicionales? Empaques. Y empaques y el tema de bioseguridad, que también está afectando un poco los costos. El ejercicio que hemos hecho, que lo he hecho con una cadena de restaurantes, aunque ellos de hecho ya tenían domicilios anteriormente, se mantiene un porcentaje de costo similar al que hemos tenido en los restaurantes y evaluamos el impacto que tienen los costos adicionales que genera el domicilio, como les digo, empaques. Y ojo, porque ahí hay un tema que es el más difícil de evaluar y hay que considerarlo de manera muy juiciosa, que es el tema de los domiciliarios. Si van a utilizar una plataforma como las que hay FoodRappi, domicilios.com, han salido otras, consideren el valor que les cobra esa plataforma y o sea que tenemos que tener muy claro el porcentaje de costo porque esos otros valores se les van a ir al gasto y van a disminuir, por supuesto, la utilidad. Pero yo les sugiero mantener el porcentaje de costo de materia prima que tienen y evaluar el impacto de los empaques que les va a generar un costo adicional. Pueden incluir el valor de los empaques dentro de una receta, si lo quieren ver así, y evaluar qué impacto tendría eso en el precio para mantener un porcentaje de costo, o si el mercado no lo permite, o si ustedes quieren también, pues empezar a posicionar un poco ese domicilio, pues salir con unos precios no tan altos, aumentar un poquito el porcentaje de costo. Pero consideren también el gasto que implica el domiciliario y los costos de llevarle el producto a la casa a la gente. Muchas gracias, interesante recomendación. También nos preguntan a través del chat, aunque creo que aquí Cristina nos dice que independientemente del acuerdo de reducción de sueldo por la situación,
nos pregunta que si también puede cambiar los contratos en términos de tiempo. Cristina, en este caso te recomiendo que revises nuestros webinars anteriores relacionados con el tema laboral. Allí unos asesores jurídicos en esta materia han dado algunas recomendaciones para el manejo de este tema de contratos. Lo puedes encontrar en las redes sociales de Cotelco o también en la página web de el gremio. Otra pregunta y es, en el caso de alimentos y bebidas, ¿cuál sería una estrategia de manejo para esta situación? Una estrategia de manejo. Bueno, hay muchas cosas. Pedro, dale. Sí, pues ahí hay que mirar varias cosas. Una, obviamente, tiene que ver con el punto de vista financiero, y Edgar pues ya lo explicó ahí claramente en tema de rentabilidades y cosas como estas. Hay que mirar, por ejemplo, también para complementar un poquito eso del tema financiero, y es mirar que normalmente las nóminas en los departamentos de alimentos y bebidas de un hotel pues son bastante fuertes, o sea, pesa bastante. Si vamos y calculamos el porcentaje de cuánto podría ser la nómina de alimentos y bebidas frente a la venta, pues puede llegar en hoteles hasta el 25-28%, y eso hace que a la final pues el negocio no dé unas rentabilidades como las que uno espera en un departamento donde hay que hacer tanto. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí podría manejarse un poco más, porque la carga de nómina, por decirlo así, pues se bajaría, porque de pronto no serían todos los empleados que necesitamos. Entonces, ese sería un tema para tener en cuenta. Lo otro, la estrategia muy importante, y es mirar los stocks de los inventarios que uno pudiera tener. Entonces, hablábamos ahí al final de una herramienta importante que se llama máximos y mínimos, que eso es un procedimiento matemático muy sencillo en el cual usted rápidamente puede mirar hasta dónde puede tener, qué tanta cantidad, dependiendo de la producción que vaya a hacer, qué tipo de productos son los que van a vender. Entonces, hablamos también de la innovación, de las recetas, de pronto productos que salgan mucho más fácil y no tengan un grado de gasto tan fuerte como en temas de cocción o cosas como esas, pues eso ayuda muchísimo a manejar el negocio. Y obviamente mantener todos los protocolos que se tienen que llevar en este caso, de sanidad, de desinfección, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya se está reglamentando y ya han salido bastantes normas acerca de cómo deben ser esos protocolos para manejar ya la operación, porque aquí, a pesar de que vamos a estar de pronto, si nuestro negocio se empieza a reactivar, pues obviamente vamos a requerir de pronto más insumos en la parte de aseo para mantener nuestras cocinas o nuestras áreas de producción como debe mantenerse de acuerdo a los protocolos. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Y la otra estrategia que Edgar ya lo explicó, pues sería la parte de las ventas, y es mirar de qué formas, qué plataformas, cómo lo podemos hacer, etcétera. Eso nos ayudaría de alguna manera, organizando esos 4 aspectos básicamente, pues podríamos tener algún rendimiento de esa área de alimentos y bebidas. No sé si Edgar quiera decir algo adicional. No, básicamente alimentos y bebidas se puede mirar solito con todas las características que hablamos acá. Hay que mirar la materia prima, qué vamos a hacer con ella, hay que mirar la nómina, hay que mirar los gastos que genera y la posibilidad de poder operar algo de alimentos y bebidas con las opciones de domicilio que en este momento nos brinda la emergencia, que es la única opción que tendríamos. De resto es aplicar todo lo que hemos visto o las sugerencias que hemos visto hoy en consecuencia a las necesidades y particularidades de cada negocio. Muchas gracias por esas recomendaciones. 2 preguntas adicionales para terminar. Una que tiene que ver con la recomendación que ustedes hacen con respecto a los domicilios, y preguntan que tienen entendido que según la norma que habilita a los hoteles a trabajar no permite los domicilios. La pregunta que nos hacen aquí, ¿es cierto o no es cierto esa afirmación? Sí, lo que yo sé al respecto sí es, dicen que los restaurantes de los hoteles solo pueden atender a los huéspedes. Sí. Ahí la sugerencia es aprovechar el conocimiento y la experiencia de alimentos y bebidas para evaluar de manera, digamos, externa, cómo sacar esos domicilios del hotel. Hoy en día hay muchas opciones realmente de tener, por ejemplo, cocinas ocultas, se llaman así, y lo que yo podría sugerir ahí es aprovechar un poco esa experiencia. Efectivamente, lo que salió en las normas de la emergencia es que pueden operar los restaurantes con servicio
servicio a domicilio y los restaurantes de los hoteles solo pueden atender a sus huéspedes, pero yo evaluaría eso, porque cuando dice que los hoteles pueden atender, los restaurantes de los hoteles pueden atender a sus huéspedes, es que los huéspedes pueden ir al restaurante. No es claro que el hotel no pueda vender productos a domicilio. No lo veo muy claro en la norma, pero sí valdría la pena investigar un poco al respecto. Conozco algunos establecimientos que están mirando cómo sacar su materia prima, sus productos de comida a domicilio desde el mismo hotel o inclusive desde cocinas externas que puedan ayudarles a aprovechar la materia prima que tienen y la experiencia que tienen en productos y en costeo y este tipo de cosas. De acuerdo. Y la última pregunta, nos dicen, ¿con qué porcentaje de ocupación en hoteles como mínimo deberíamos iniciar operación en estos tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que podría ser más favorable o no operar? Ustedes ya nos habían mencionado algunas proyecciones que hablan de una recuperación muy lenta. Cotelco también entiende que esta recuperación será muy lenta y proyecta para final de año una ocupación máxima alrededor del 30%, lo cual pues es una ocupación que está casi que un 50% por debajo de la ocupación que veníamos trabajando. Entonces, ¿qué recomendaciones les pueden dar ustedes a nuestros participantes con respecto al cuál debería ser una ocupación deseable en este posterior, digamos ya una vez entre en operación posterior a la crisis? Bueno, pues para mí es muy difícil atreverme a decir cuánto podría ser la ocupación, ¿cierto? Pues hay escenarios donde las ocupaciones van a empezar, no sé, alrededor del 5 o 10%, pero en ese orden de ideas, si esas ocupaciones van a estar a ese nivel, pues tenemos que mirar minuciosamente cuáles van a ser nuestros gastos asociados pues a unos ingresos de esos tan bajos. Obviamente hay que mirar el tema de tarifa también, porque si nosotros podemos mantener nuestro producto con una tarifa no muy baja a la cual estábamos vendiendo, pues eso hace que de alguna manera no se nos deteriore por un lado el indicador bastante importante que es el volumen y por el otro lado pues la tarifa. Entonces en ese sentido pues normalmente lo que uno debiera mirar y empezar a proyectar es que con unas ocupaciones que van a ser muy bajas, porque no, en realidad no me atrevería a decir que sean más del 10%, en ese orden de ideas pues tenemos que ver, oiga, si es al 10%, ¿cuáles serían? Al menos no pagar rentabilidades como normalmente dan las habitaciones alrededor del 80, 75%, pero sí dan algún margen de rentabilidad y para eso pues nos toca mirar minuciosamente los costos y gastos. Entonces, de pronto si vamos y miramos un escenario para lo que les había comentado de Fontur en el sentido de que cuánto sería lo mínimo de ocupación que usted pudiera tener en un momento determinado para que ese negocio fuera viable, pues allá tenemos que ver que en realidad la ocupación o el uso de las habitaciones debiera estar, no sé, 20, 30 habitaciones con el fin de que eso pudiera ser viable con unos costos y gastos mínimos. Entonces, en ese sentido, pues se convierte en algo muy importante y es que con unas ocupaciones muy bajas, si yo quiero tener al menos una rentabilidad del 60%, por decirlo de alguna manera, pues tengo que mirar minuciosamente mis gastos. Más ahora cuando debo tener unos protocolos adicionales en mis áreas públicas, habitaciones, desinfección, gel, etcétera, etcétera, pues todo eso hace que tenga de pronto otros nuevos gastos y que tenga que mirar en dónde sacrifico para poder que en ese momento mi negocio sea viable. De acuerdo, y yo diría algo, este es un mundo nuevo y al ser un mundo nuevo no podemos tomar como referencia lo que teníamos antes, porque si yo tomo como referencia lo que teníamos antes, diríamos que el punto de equilibrio de un hotel está entre 25 y 30% de ocupación, entonces estamos fregados. Tenemos que crear una nueva oportunidad y tenemos que ser innovadores y tenemos que ser creativos para poder llegar a tener un establecimiento con ocupaciones bajitas y que sea por lo menos que sobrepase el punto de equilibrio de alguna manera para tener algo de utilidad. Lo que dice Pedro es tal cual lo que yo haría también. Yo iniciaría el ejercicio de nuevo, no me iría a los parámetros anteriores, cuál va a ser mi posible ocupación, cuál va a ser mi costo y mi gasto al respecto. Nuevamente el tema de punto de equilibrio es calcular un nuevo punto de equilibrio para poder decirles, para que cada uno, porque cada caso particular seguramente va a ser diferente por el tipo de mercado. O sea, ya no podemos tener un parámetro o un indicador como lo teníamos antes, que ese indicador ni nos sirve. ¿Para qué vamos a decir? El indicador es 25-30%, entonces si vamos a comenzar con 10, ¿qué hacemos?
tenemos que flexibilizar los costos y gastos. Flexibilizar los costos fijos es la parte más importante, porque los variables están asociados a las ventas. Tienen que trabajar fuertemente en los costos fijos. ¿Qué significa flexibilizarlos? Buscar las estrategias, además que nos va a servir para el futuro, no vamos a ser mejores, vamos a ser más eficientes. Buscar las estrategias que me aseguren un costo fijo que no esté tan alto versus una ocupación que tenga. Les voy a dar un solo ejemplo, la nómina, que es el costo fijo más alto posiblemente. ¿Cómo puedo yo flexibilizar? Hay que buscar las nuevas oportunidades que me da el derecho, el código laboral, las nuevas oportunidades que me dan las normas que están, de tener gente trabajando menos tiempo, de tener gente con espacios de trabajo diferentes, de tal manera que haya una mayor porción variable de la nómina y una menor porción fija. Eso nos asegura un poco bajar ese punto de equilibrio en términos de ocupación y lograr, seguramente con esas primeras ocupaciones de 10, 12, 15%, estar por lo menos en punto de equilibrio. Pero ese es un ejercicio que hay que hacer en cada caso. Hay que mirar cuáles van a ser mis costos y mis gastos. No podemos generalizarlo porque cada situación va a ser muy, muy diferente. Y lo último que dijo Pedro, para tenerlo en cuenta. Hay costos nuevos. Voy a flexibilizar muchos, voy a acabar otros, pero tengo que considerar algunos nuevos, que es el tema de bioseguridad. Bueno, muchas gracias a los asistentes desde Cotelco. Agradecerle a Edgar y a Pedro, que hacen parte del equipo de instructores de formación y de capacitación de la asociación, por compartir los diferentes tips y herramientas que le van a permitir hoy a muchos de los empresarios del sector empezar a utilizar estos tips y estas herramientas para mitigar el impacto en estas nuevas operaciones, como ustedes lo han dicho, desde el tema contable. Es como crear un negocio nuevo, partir desde ceros, desde su estudio de mercados y sus estados de presupuestos de aquí en adelante. Nuevamente, mil gracias a todos por su asistencia. Igualmente los queremos invitar tópico en redes sociales. Nuevamente, Edgar y Pedro, muchas gracias por su participación con todo gusto, y el apoyo a la asociación y a los interesantes. Claro, muchas gracias a todos, nos encontramos en un próximo encuentro. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego a todos, muchas gracias.